Apreciados estudiantes, hoy continuamos aprendiendo sobre la estructuración del plan de negocios. Tenemos ya la unidad 4. En la unidad 4 vamos a trabajar el plan de negocios módulo técnico y el módulo financiero. Vamos a empezar por el módulo técnico. Vamos y cogemos nuevamente la guía del plan de negocios. La descargamos. Ya aquí yo la tenía descargada desde el módulo anterior. La miramos acá. Miramos aquí que en esta parte nos dice propiamente lo que es, un momento, lo que es el análisis de la producción o aspectos técnicos. El análisis de la producción quiere decir los aspectos técnicos, o muchas personas los llaman los aspectos operativos o operacionales, tiene esos nombres, análisis de la producción, aspectos técnicos o análisis operacional o aspectos operacionales. Vemos aquí, así pues les hago un poco de énfasis en ello, porque muchas veces a uno le dicen, ve, es que me preguntaron por los aspectos operacionales. No, los aspectos operacionales son los mismos que los aspectos técnicos, simplemente que se puede llamar así, porque ya sabemos que la producción es el factor operacional de la empresa y sabemos que la producción depende de unos aspectos técnicos. Entonces, así sucesivamente. A uno le preguntan mucho, ve, estoy confundido, no sé, me preguntan por aspectos técnicos, pero en realidad son los aspectos operacionales. Entonces así resolvemos un poco esa duda. Tenemos aquí en esta parte descripción técnica del producto o servicio, entonces nos vamos a ir a las diapositivas que tenemos acá donde dice introducción al módulo técnico. Vamos a mirar estas diapositivas. Esperemos un momento mientras se descargan y miramos aquí un poco de la descripción técnica del producto o servicio. Vamos aquí, módulo técnico. Análisis de la producción, aspectos técnicos. Vemos descripción técnica del producto o servicio. En la descripción técnica del producto o servicio vamos a escribir técnicamente ese producto. Es un poco parecido al estudio de mercado donde describimos el producto, pero aquí vamos a ir más internamente al producto, a su interior, al interior con el cual está hecho. Ese interior con el cual está hecho que no lo ve, no lo evidencia el cliente lo ven evidenciarse en un producto final, pero aquí tenemos propiamente que vamos a mirar el interior de ese producto. Tenemos aquí la composición nutricional, el lugar de elaboración, la descripción del producto. Tenemos una ficha técnica, porque prácticamente esa descripción se hace con las fichas técnicas, o así acostumbra todo el mundo a realizarlas, y la ficha técnica de un producto, y aquí tenemos la ficha técnica de un servicio. Cuando hablamos de la ficha técnica de un producto, vemos aquí las características organolépticas, que quieren ser las características de su composición interna, y vemos la composición nutricional, que son los carbohidratos, la proteína, los líquidos grasos, el agua, las calorías, cuántas calorías tiene, la presentación y cómo va a venir en envase de vidrio. Vemos ahí envase de vidrio de 125 y también envase de vidrio de 200. Ya sabemos que eso depende de cómo queremos lanzar el producto al mercado. Y los requisitos mínimos y de normatividad. Vemos que para la elaboración, por ejemplo, de productos, se podría decir, productos comestibles o agroindustriales, se necesitan varias normas, como por ejemplo la norma HACCP, como por ejemplo el registro INVIMA, como por ejemplo el código de barras. Vemos que si una empresa no tiene para su producto un registro INVIMA, no puede entrar a grandes superficies como a supermercados, y le pueden, si entran a pequeñas tiendas, pues la sanidad o la inspección, las entidades que inspeccionan estos productos pueden sacarlo del mercado y hasta cobrar una multa por ello. Entonces vemos que es muy importante, vemos que lo que ayuda un poco a regular esta normatividad es el decreto 626 del 2006. 616 del 2006, perdón. Vemos aquí un poquito de descripción del producto. Es un producto alimenticio elaborado a partir de la leche, y la cual se evapora
y así sucesivamente. En este caso es un ejemplo con la leche condensada. Ya vamos aquí a la ficha técnica del servicio. Alguna vez una alumna mía desarrolló un plan de negocio sobre un servicio, entonces me decía, ¿cómo hago la ficha técnica de un servicio? Porque es que usted me muestra la ficha técnica de un producto. Entonces muy sencillo, el nombre del servicio, esas características de ese servicio, en este caso era de hora de capacitación empresarial, era por hora, esa era la unidad de medida del producto, la herramienta a utilizar, qué iba a utilizar, cómo iba a prestar esas capacitaciones, así es, el tiempo de garantías, qué garantía ofrecía ella, qué no se garantiza, los tiempos y horarios, el lugar específico donde va a prestar la capacitación, la unidad de servicio, el currículo de la capacitación, el material didáctico a utilizar, los logros para el capacitado, los logros de la empresa y el entregable que entrega esta empresa de capacitaciones al capacitado. Vemos entonces dos fichas técnicas totalmente diferentes. Aquí pasamos a la identificación y selección del proceso de producción. Vemos aquí que aquí en esta parte también tenemos, vamos a subir un poco, la identificación y selección del proceso de producción. En este caso tenemos ver ejemplo, tenemos por ejemplo, perdón la redundancia, un link para ir al Banco de la República a mirar cómo se elaboran los billetes. También si buscamos en internet o en un documento que está aquí adjunto, podemos encontrar la descripción de cómo se elabora el chicle. Y así sucesivamente. Vamos a pasar acá, vamos a esperar que está un poco lento, pero ya nos abrió. Podemos una breve descripción del proceso de producción, proceso productivo, proceso de impresión offset, que así se empieza con los billetes. Vemos aquí un pequeño contexto de lo que es ese proceso. Pasa de segundo a la impresión intaglio o calcográfica, perdón. Aquí vemos la máquina que utilizan para ese proceso. Pasamos aquí al proceso de revisión automática de pliegos impresos. El cuarto proceso que vemos aquí, manual de pliegos impresos. El quinto proceso es la impresión tipográfica y el sexto proceso es el barnizado del billete y el corte, el empaque y el embalaje del mismo. Vemos aquí, asimismo podemos elaborar para nuestros productos y para nuestros servicios el proceso productivo. Es como una cadena, la cadena que me va a llevar a mí a desarrollar propiamente ese proceso o a desarrollar ese producto o a prestar ese servicio. Vemos aquí el ejemplo. Tenemos aquí las inversiones en maquinaria y en equipo. En las inversiones y maquinarias en equipo podemos analizar lo siguiente, que eso también está dentro de los pasos para la elaboración del plan de negocios. Tenemos inversiones en maquinaria y equipo. Se debe realizar un listado de la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de producción. Entonces hacemos el listado de la maquinaria, por ejemplo la máquina que ahorita veíamos en la imagen, en la impresión de los billetes, que se llama máquina por ejemplo para offset, así sucesivamente. Vemos por ejemplo en este caso maquinaria y equipo para una empresa, máquina de licado industrial, computadora, moto, bueno, barriles, tinas, coladoras industriales, mesas, utensilios, así sucesivamente. Hay que analizar qué maquinaria se necesita para desarrollar ese proceso productivo, empezar a desarrollar y mirar qué precio tiene esa maquinaria y cuántas unidades necesitamos. Pasamos a la capacidad de producción. La capacidad de producción depende mucho de la maquinaria que ya elegimos, porque no es lo mismo uno comprar un tanque de enfriamiento de 200 litros a comprar un tanque de enfriamiento de 500 litros, porque la capacidad es diferente. Sabemos que podemos prestar muchas más cantidades o unidades con una maquinaria mayor a con una maquinaria menor. Eso depende de la capacidad que uno tenga en el mercado. Uno no se puede poner a comprar una maquinaria de 1.000 millones de pesos si en realidad la que necesita es de 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se le va a quedar subutilizada la maquinaria. Entonces la capacidad de producción es lo que llamamos también la capacidad instalada que tiene la empresa, o sea,
cuántas unidades puede sacar cada hora, cuántas unidades puede sacar en el día, cuántas unidades puede sacar si trabaja las 24 horas, cuántas unidades pueden sacar X cantidad de trabajadores, porque sabemos que una máquina de pronto puede necesitar un solo trabajador, pero si tienen dos máquinas, pues obviamente les va a ir mejor con la capacidad de producción, siempre y cuando el mercado necesite esa cantidad de productos. Entonces miremos que va muy enlazado todo el plan de negocios, tanto el mercado como la organización, como la parte de producción o la parte que podemos llamar técnica o que podemos llamar operativa. Vemos aquí, es la capacidad que tiene la maquinaria y la mano de obra con la que se cuentan para sacar X cantidad de producto, prestar X cantidad de servicio. Ahí está la explicación. Vemos aquí una tablita de proceso de producción donde me dicen a mí la actividad que desarrolla la persona, el operario, quién desarrolla esa actividad, el operario de máquina a vapor y el operario para enlatado, la máquina, cocinadora a vapor, enlatado a presión, el número de minutos por unidad, 12 minutos por unidad y unidades por hora 5. Entonces vemos que ahí hay una tablita interesante que podemos saber. Con esta tablita la podemos utilizar para nuestro plan de negocios y para definir la capacidad de producción de la empresa. Todo lo podemos hacer desde lo sencillo. A veces nos complicamos mucho con muchas tablas, con muchas cosas, sabiendo que utilizando formatos sencillos podemos sacar adelante nuestro plan de negocios. El flujograma de procesos. Vemos aquí un flujograma de procesos, pero también lo podemos llamar diagrama de flujos o así sucesivamente. Pues puede tener varios nombres, pero aquí lo llamamos flujograma de procesos, en donde es lo mismo de la descripción del proceso, pero ya lo tenemos aquí de una manera visual. Ejemplo de la empresa productora de snack, vemos aquí la recepción del pesado de la fruta deshidratada. Vemos cómo llega, hace la selección del pesado de materia prima para cada proceso, el atemperado y la molienda, y vemos que cada uno de los productos que presta la empresa, que son 3, producción de barra con fruta deshidratada, producción de grajeas con ochuva, producción de snack, que son 3, ¿qué pasa? Con estos 3 vemos que no el mismo proceso aplica para los 3, vemos que cada uno tiene un proceso diferente. Entonces ese proceso diferente llega al punto donde van todos iguales, con la misma maquinaria, pero que en un momento no se utiliza ni la misma maquinaria ni el mismo proceso. Vemos aquí prácticamente, vemos aquí, perdón, vuelvo otra vez al punto anterior, el empaque y despacho es el proceso de outsourcing. En un proceso de outsourcing quiere decir yo empaco y despacho y otra empresa me presta los servicios, por ejemplo, de entrega a los clientes, así sucesivamente. O a veces llamamos outsourcing también al proceso de intermediarios, así sucesivamente los podemos llamar, perdón la redundancia. Plan de producción. En el plan de producción vemos aquí un poco, vemos que aquí también tenemos el plan de producción, flujograma de procesos, plan de producción. En el plan de producción tenemos un poco, o podemos observar aquí, la mayoría de las veces el mismo plan de producción es el mismo plan de ventas que habíamos desarrollado, pero en unidades. ¿Cómo que en unidades? 9.800 unidades mensuales. Ese es el plan de producción. A veces no se cumple el plan de producción con el plan de ventas, a veces el plan de producción es mayor, el plan de ventas menos. ¿Por qué? Porque siempre uno debe saber de que un 5% de la empresa, un 8% de la producción se va a dañar, se va a perder, no va a ser perfecta, entonces así sucesivamente. Sabemos que la producción debe ser mucho mayor a las unidades de ventas, porque casi siempre las empresas tienen unos imprevistos a la hora de vender la producción que sacan, porque hay daños, porque no es óptima, porque la producción se perdió por algún motivo o por alguna circunstancia. Entonces muchas veces por ese tema de los imprevistos o de las contingencias, pues no, o de los daños en la producción,
no corresponde a la misma producción, al mismo plan de ventas. Lo ideal es que corresponda totalmente. Lo ideal es que no se tenga una pérdida, pero si uno es racional, debe de tener una pérdida dentro de la empresa, en la producción. Entonces digamos que del 100% que producimos, el 96% o el 97% es lo que sacamos a la venta. Aquí prácticamente tenemos de una manera muy sencilla cómo desarrollar su módulo de producción para su plan de negocios. La persona que desee empezar a elaborar su plan de negocios aquí tiene una muestra muy interesante de cómo desarrollarlo. La idea es que aprendan de todo esto. La idea no es tanto aprender de memoria, sino sacarle gusto a lo que hacemos de acuerdo a la idea de negocio que creamos pertinente para desarrollarla o de acuerdo a las metas o objetivos que tengamos. Muchas gracias. Ya con esto entonces terminamos la explicación de lo que es el módulo organizacional.